Cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira. Cantadle alabanza con arpa de 10 cuerdas. Cantadle cántico nuevo. Teñed con arte, con voz de júbilo. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón. Pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones. Frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Buenos días, hermanos. Un día más, un encuentro con la palabra, aunque aquí en la distancia. Y nada, hoy nos vamos a acercar a un tema que perfectamente lo podemos considerar de plena actualidad. Porque ¿quién no ha sentido miedo en alguna ocasión? Creo que nadie, todos somos propensos a sentirlo en algún momento. Y de hecho, por decirlo así, estamos programados para tenerlo. Porque sentir miedo es algo que te evita ser imprudente, ¿no? Imagina un montañero allí con sus aperos, con sus cuerdas, sus mosquetones, todos sus aparejos y practicando una actividad llena de riesgo que no tuviera un algo que le dijera que esto puede o no puede hacerlo. Así que tiene que medir sus actos y quizás el miedo sea ese regulador que actúa en él. Y seguro que cuando tú vas en un coche circulando, conduciendo de acompañante, percibes, gracias al miedo, qué situación te permite estar seguro o en qué situación estás bajo un riesgo previsible. Pero lo que podemos como considerar un mecanismo, ¿no?, que ayuda a preservar nuestra vida, se puede convertir también a la vez en las cadenas más fuertes que una persona pueda soportar. Si recordáis la palabra de los talentos, hay uno de ellos, el que menos responsabilidad recibe, porque recibe solo uno, que paralizado por el miedo no hace nada, ¿no? Y cuando tiene que rendir cuentas, aún con vergüenza tiene que decir que él tenía miedo, ¿no? Y vemos esto en las Escrituras como muchos otros ejemplos. También está aquel con el que nos hemos alentado muchas veces, aquellas palabras que se dirigen a Josué, que dicen: sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo. Así que hoy nos vamos con todo esto a ir a un pasaje lleno de significado e implicaciones para nosotros,
porque veremos allí personas con nuestros mismos miedos, nuestras mismas dudas, y unas de ellas serán ejemplo para nosotros a imitar, y otras, por el contrario, serán un ejemplo que bien valdrá la pena olvidar. Así que nuestra lectura de hoy, nos vamos al Evangelio de Marcos, su capítulo 5 y versos del 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole: Mi hija se está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: No tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita, cum, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó que dieran de comer a la niña. Empezaremos por hablar de nuestro contexto. Contiene una serie de relatos en las que muestra a Jesús de una manera muy especial, de un Jesús que sale victorioso frente a enemigos nuestros que no podemos superar en ninguna circunstancia. Veremos a Jesús haciendo frente, ¿no?, a las fuerzas hostiles de la naturaleza. Veremos a Jesús enfrentándose a poderes de maldad. Veremos a Jesús enfrentándose a la enfermedad y vemos a Jesús enfrentándose también a la muerte. A pesar de la grandeza de estos hechos, no es la intención final de Marcos mostrar estos hechos portentosos en sí mismo. De hecho, Jesús, en más de una ocasión, en estas circunstancias, acaba pidiendo que no se divulgue la noticia, o él mismo se marcha, como en el caso del endemoniado de Gadara, cuando a él le deja la misión de llevar las buenas nuevas a
al pueblo y él se tiene que marchar, ¿no? Y volviendo de allí es donde van a suceder los hechos que vamos a hacer referencia hoy. Marcos deja entrever que el verdadero propósito de estos hechos es mostrarnos de forma anticipada algunas de las características del reino de Dios, en la que los límites impuestos por la caída del hombre serán superados por la obra redentora de Cristo. Y vamos a ver y a centrarnos en este pasaje donde la enfermedad y la muerte son superadas por un poder superior que cura y que resucita. No podremos obviar que el poder restaurador del Señor llega hasta nosotros a través de la fe, porque tanto en el caso de la mujer con flujo de sangre como en el de Jairo tuvieron un papel muy importante, y ese papel sirvió para que la fe fuera probada y creciera. Vamos a hablar de las circunstancias. Jesús regresa después del incidente de Gadara al lago occidental del lago. Seguramente vaya a Capernaum, no sabemos exactamente, pero lo podemos suponer. Y nada más llegar Jesús, vemos que en torno a él se reúne una multitud de gente. No sabemos si por escucharles, por ver a ese Jesús que hace esos hechos tan extraños y tan poderosos, pero allí están. Y hay alguien que destaca en el resto, un hombre importante además. Dice que sale a su encuentro un hombre que se llama Jairo, es un principal de la sinagoga, o sea, alguien reconocido por el pueblo, y le está rogando que insistentemente vaya a su casa. Y Jairo, que es uno de esos que esperan ansiosamente el retorno de Jesús, tiene una razón. La razón es que su hija está muy enferma al punto de la muerte y el tiempo se acaba para ella. Así que tan pronto como que Jesús llega, va a su encuentro y le pide desesperadamente que la acompañe a su casa. Sin duda es un acto evidente de fe. Pero como decíamos antes, la fe tiene que superar diferentes obstáculos, algunos de ellos muy difíciles. El evangelista nos dice que Jairo era uno de esos principales de la sinagoga y como ya hemos considerado en pasajes anteriores, en este momento las sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. Recordemos que la última vez que había estado en la sinagoga de Capernaum, esto está relatado en Marcos 3, los fariseos se unen a los herodianos para conspirar con destruir a Jesús, porque en un día de reposo Jesús había sanado a un hombre con una mano seca, algo intolerable para los intolerantes de la época. Y ahora Jairo, que es uno de los principales de la sinagoga, acude a Jesús para que sane a su hija enferma. No es difícil imaginar lo difícil que tuvo que ser para él pedirle ayuda. Siempre nos resulta humillante a todos tener que pedir ayuda a los demás, pero en este caso aún era más doloroso, porque Jairo era uno de aquellos gobernantes o líderes judíos, y Jesús en ese momento era un rabí ya despreciado por esta clase dirigente y tenido por loco y endemoniado por los líderes religiosos. Qué difícil tuvo que ser superar a el qué dirán de aquellos correligionarios judíos, y tampoco sabemos si él mismo había participado en aquel rechazo previo a Jesús. También tendría que haberse arrepentido y confesado su equivocación y pecado, dadas las circunstancias. Pero la auténtica fe siempre se encuentra con esos obstáculos y para que pueda obtener su recompensa tendrá que superarlos. Y qué difícil resulta para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios. Al mismo Dios que muchas veces hemos ignorado y menospreciado. Y también difícil pasar por encima del qué dirán de la gente cuando nos ven acercar a Jesús. Así que Jairo, un hombre respetable en su comunidad, llega a los pies de Jesús y le pide por su hija moribunda. Todos los que somos padres sabemos el dolor que se siente cuando vemos a nuestros hijos enfermos o amenazados por la muerte. Es un dolor indescriptible en el que uno bien pagaría en su misma carne que no lo sufriera su hijo y pasara a él el mal. Hay fe parezca que siempre tenga que ser probada, pero esto es a fin de que crezca esa fe y se haga más fuerte. Hoy decir que la lectura tiene dos hechos relacionados intrínsecamente, por cuestiones de tiempo y de concepto de esta reunión, nos podemos centrar solo en uno, que es en los hechos de la hija de Jairo. Sabéis que el incidente, conforme a la lectura que hemos hecho, de aquella mujer llena de fe que toca a Jesús con tal de ser sanada, interrumpe, ¿no?, la marcha que acaso de Jairo llevaba a Jesús.
Nos vamos a ir a la lectura y desde aquí la vamos a describir de forma breve. Dice que Marcos 5:35, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto. Momento terriblemente descorazonador, una vuelta a la realidad donde toda esperanza se difumina en nuestro horizonte. Es como si se acabara toda posibilidad. El tiempo ya se ha parado, ya no hay tiempo más allá para hacer nada ni para arreglar nada. Y suena en forma de sentencia: tu hija ha muerto. Es como decir, ya no queda nada que hacer, así que no molestes. Jesús perfectamente sabría cómo el corazón de este padre atribulado desfallecería al oír tales noticias y que un sentimiento de tristeza lo embargaría enormemente. Pero entonces Jesús, teniendo en cuenta esto, se apresura a llenarlo de esperanza y de aliento. Y llega uno de esos maravillosos momentos en el que la historia va a girar de una forma increíble. El fatalismo del momento será desafiado con una promesa de Jesús. Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Qué empatía de Jesús. Dándose cuenta de que los miedos de Jairo estarían a punto de destruirlo, le pide que no los tenga. Y serían muchos los miedos. Pensando en una situación como la suya, está el miedo a la pérdida, ¿no? Que, como decía antes, ¿qué más puede doler en esta vida que la pérdida de un hijo? Creo que pocas cosas más, ¿no? Cualquier padre o madre, como decía, aceptarían tan fatídico destino con tal de que su hijo lo pudiera evitar. También estaría el miedo de lo que sucediera en aquella sinagoga, ¿no? Que piensa de ti como principal, eres el modelo, eres el ejemplo a seguir. Pues Jairo pone en riesgo tal posición y decide que vale la pena perderla con tal de salvar a su hija. Y aunque no sería fácil para él, si vamos hacia atrás en el texto, vemos que Jesús es acusado de loco endemoniado, pues no es fácil que Jairo argumentara que fuera tras él aunque estuviera la vida de su hija en juego. También está el miedo, ese más habitual y más cercano a nosotros, ¿no? No tengas miedo de venir a mí. No importe lo que tu mujer o tu marido o tu familia o tus amigos puedan pensar de ti. Al fin y al cabo, muchas veces son obstáculos que vienen a decir ¿para qué molestar más al maestro? Así que aparte de vencer al miedo, Jesús dice: cree solamente. Todo esto es posible para los que creen, dijo Jesús en Marcos 9:23. En otra ocasión parecida, y recordando que solo hay 3 ocasiones en las que Jesús resucita a alguien, Jesús afirma: yo soy la resurrección y la vida. Si nos vamos al verso 37, dice que no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Es difícil saber con exactitud las razones de esta decisión. Algunas podrían ser, pues, querer instruir a sus más íntimos discípulos. Al fin y al cabo, estos son los que estarían presentes en la transfiguración, los que estarían presentes también en Getsemaní. Otra posible razón de que lo acompañen 3 personas es haciendo caso al mandato que prescribe en el libro de Deuteronomio, que todo caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos, y él se busca a los más cercanos. Otra razón podría ser, visto el papel que juega la fe en todos estos acontecimientos, es que solo podrían estar presentes aquellos que ostentaran tal virtud, porque no hay sitio para el cinismo o el escepticismo en estas circunstancias. Pensando en cómo sería el camino a casa de Jairo, poniéndonos en su lugar, debería ser muy difícil, ¿no? Con la noticia de que su hija ya ha muerto, pero al menos con las palabras de Jesús, donde hay esperanza y promesa, hay, creo, una auténtica lucha entre los sentimientos de Jairo y los pensamientos de Jairo. Dice 38-39 que al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esta manera? La niña no está muerta, sino dormida. Distintas lecturas se pueden hacer acerca de lo que dice Jesús al afirmar que duerme y no está muerta. Pero es cierto que el sueño se usa eufemísticamente por la muerte en muchas ocasiones en la Escritura. En el Evangelio de Juan se refiere a Lázaro ya muerto como aquel que duerme.
Y en tumbas judías encontradas en Roma han aparecido inscripciones que dicen que en paz sea tu sueño. Jesús habla figuradamente de la muerte. No está diciendo que se ha equivocado al diagnosticar a la niña el médico de turno o los que estuvieran alrededor. Lo que dice lo dice con plena intencionalidad, a mi entender, viniendo a decir que la muerte por su acción dejaría de ser. Por eso dice algo así como que es un sueño o algo corto, no algo duradero, y que antes o después tenía que venir un despertar. Y como en tantas ocasiones, por el poder de su palabra, se produce el milagro. Verso 40, la gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. Por su incredulidad, por sus burlas, por su indolencia, las personas que estaban allí fueron desalojadas. Lo que va a suceder tiene que ver y mucho con lo que dijo Jesús a Jairo. No temas, cree solamente. Aquellos que se ríen, aquellos que se burlan porque les parece absurdo, y que parece imposible, es posible para Dios. Las burlas, las risas iban a transformarse más tarde en admiración sin límites cuando se dieron cuenta de lo que Dios pudo hacer. Jesús soportó la impertinencia de muchos porque quería enseñar una importante lección, la de mantener esperanza y confianza en Él. La tomó de la mano y le dijo Talita cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Así acaba este capítulo 5 de Marcos, con un final feliz como en el mejor de los cuentos. Jesús ha demostrado gran poder. También ha demostrado el amor que tiene por su creación, y se duele con ella. Hemos dicho que en este capítulo de Marcos Jesús ejerció el poder sobre varios elementos, sobre la naturaleza, sobre los poderes de maldad, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Pero si hay algo en común en todo ello es que Jesús enseñó la necesidad de redimir y de curar a un mundo dolido. Y en este caso rescata de la muerte de una niña como señal de lo que está por venir. Si quedara poco claro, el último aporte que hace Marcos lo deja muy claro. Y lo hace de una forma que nos hace regresar al día a día, a lo natural. Dijo que le dieran de comer a la niña. Han pasado cosas tan sorprendentes, tan grandes, tan increíbles, que una manera de volver a la realidad es llenar de naturalidad y normalidad aquellos hechos milagrosos que ya habían escandalizado entonces a tantas personas. Es un toque práctico que nos devuelve al aquí y ahora. Y también aquella familia la devolvió aquí a la hora, con ese dale de comer. Porque aunque sean muy grandes las implicaciones del no tengas miedos, cree solamente, seguimos aquí. Y si en algún momento dado uno se siente de lado, como le pasó a Jairo cuando quería que Jesús fuera a su casa, y parecía que las circunstancias no hacían más que impedirlo, o si te dicen como a él, no se puede hacer nada, no molestes ya. Recuerda las palabras de Jesús. No tengas miedo, cree solamente. Es cierto que este relato no tiene como finalidad mostrarnos a Jesús haciendo esto a todas horas, porque nos pasaría como aquellas multitudes que, alimentadas milagrosamente, solo querían poner a Jesús como rey porque tenían todo lo que querían. Y tal vez esa sea una de las razones por las que Jesús pide que tengan en secreto todo lo que había sucedido en aquella casa. Pero estos hechos sí que tienen una finalidad. Y yo diría que mejor que la que vieron aquellos que le seguían y lo querían coronar como rey o como su líder. Y tiene una finalidad que consiste en la de enseñarnos por medio de estos milagros que nuestra fe nos debe llevar a tener una visión completamente nueva de la enfermedad, de la muerte, una visión que por supuesto el mundo no va a compartir con nosotros. Pero ahora sabemos que ni la enfermedad ni la muerte tienen un poder permanente, aunque sigan aquí ahora. Ambas han sido ya vencidas por Él, y sabemos que en su reino ya no existirán más.
Así que caminemos por esta vida y sus circunstancias azarosas con ese no temas como lema, con el que solamente como bandera, hasta que lleguemos a esa patria mejor que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. Aquella cruz donde sangró
cantar.